Buenas noches con todos. Según el análisis del caso hipotético que tenemos, en el 2025 la exalcaldesa Fanny Dueñas fue acusada de cometer actos de corrupción. Como corresponde, una comisión especializada de mesa emitió un informe previo y no vinculante donde indicaba que, analizando los elementos de cargo, había elementos para destituirla. La alcaldesa, por su parte, señaló que presentó sendos documentos de descargo ante esta comisión, que no fueron analizados ni tomados en cuenta para el informe y que se había vulnerado su derecho a la defensa. Mediante resolución 22-2025, el Consejo Metropolitano destituyó a la alcaldesa, basándose exclusivamente en el informe de mesa. Además, se la condenó a no participar en elecciones populares por el resto de su vida. Ante esto, la exalcaldesa Dueñas le contrata a usted para indicar acciones constitucionales. ¿Es procedente la acción de protección? ¿Contra qué acto de la administración pública en este caso? Justifique su respuesta. A continuación. Doctora Barque, compañeros, buenas noches. La acción de protección es precedente contra la resolución administrativa 22-25 emitida por el Consejo Metropolitano, ya que vulnera los derechos a la defensa y al debido proceso de la exalcaldesa. La normativa constitucional y legal respalda la procedencia de esta acción en casos de violación de derechos constitucionales por parte de autoridades públicas no judiciales. Además, se argumenta que el informe emitido por la comisión especializada no tiene carácter vinculante, lo que podría ser un elemento adicional en la violación de derechos. Por tanto, se puede argumentar que la acción de protección es procedente en este caso para garantizar el respeto de los derechos constitucionales de la exalcaldesa Dueñas, en particular su derecho a la defensa y al debido proceso. Muchas gracias. En Ecuador, la procedencia de una acción de protección en casos de actos administrativos relacionados con hechos de corrupción, como en el caso de la exalcaldesa Durán, dependerá de los varios factores y circunstancias específicas. Sin embargo, existen ciertas limitaciones y requisitos para su procedencia. Es importante tener en cuenta que la acción de protección no puede ser utilizada para impugnar directamente a un acto administrativo. Para impugnar actos administrativos generalmente se recurre a la vía contenciosa administrativa, que es el medio específico para este fin. No obstante, en este caso excepcionales, la acción de protección puede proceder si se evidencia de la vulneración directa de derechos constitucionales, fundamentalmente como el debido proceso de la igualdad, la defensa, entre otros, que estén relacionados con el acto administrativo de corrupción. Es necesario que se cumplan los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, como la exigencia de otros mecanismos judiciales adecuados y eficazmente a la protección del derecho violado. Además, la acción de protección también puede imponerse como actos u comisiones de autoridades públicas. En el caso de la exalcaldesa Durán, se evidencia una vulneración directa del derecho constitucionales y se cumplen los requisitos establecidos, podría ser procedente a una acción de protección. No obstante, es importante considerar que la vía de contencioso administrativa es el medio más adecuado y específico para impugnar. Buenas tardes, pregunta 2 del caso hipotético. La exalcaldesa le sugiere aplicar los estándares del caso Petro Urrego versus Colombia ante la justicia constitucional. ¿Es aplicable en ese caso la situación planteada? Explique. El caso Petro Urrego versus Colombia es un caso específico que fue resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se refiere a la destitución de un alcalde en Colombia. Aunque los estándares y principios establecidos en ese caso pueden ser relevantes como referencia, es importante tener en cuenta que cada caso tiene sus propias circunstancias y contextos legales específicos. Si bien es posible examinar los estándares y principios establecidos en el caso Petro Urrego versus Colombia para argumentar sobre la posible vulneración de derechos fundamentales en la situación planteada, es necesario analizar la normativa y jurisprudencia constitucional específica del país en el que se presenta el caso, así como los hechos y argumentos particulares involucrados en la destitución de la alcaldesa de Quito. Este caso no es aplicable. Según la decisión de la Corte Constitucional, en el caso de la exalcaldesa Dueñas, los estándares del caso Petro Urrego versus Colombia no son directamente aplicables en el contexto del juicio político de la exalcaldesa. La Corte Constitucional estableció que dichos estándares eran exclusivos para procesos de destitución de jueces de altas cortes y no se podía extender a autoridades elegidas por voto popular. Por lo tanto, en el caso de la exalcaldesa se determinó que los estándares del caso Petro Urrego versus Colombia no eran relevantes para la resolución del caso.
El caso Petro Rego versus Colombia no es aplicable al caso de la exalcaldesa Dueñas ni a ningún otro caso de juicio político. En el caso de Petro Rego, la destitución del alcalde Petro se produjo a través de un procedimiento administrativo, no de un juicio político. La Corte Interamericana determinó que no se respetaron las garantías procesales y se vulneró el artículo 23 de la Convención Americana, que establece que las restricciones al ejercicio de los derechos políticos solo pueden ser suspendidas por una sentencia penal. Dado que la destitución de Dueñas fue el resultado de un juicio político y no de un procedimiento administrativo, el caso Petro Rego no es aplicable como precedente. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Siguiendo, en el caso específico, donde se han comprobado actos de corrupción y una comisión especializada emitió un informe indicando la existencia de elementos para destituir a la alcaldesa. La aplicación de la ley en Ecuador seguirá el debido proceso y las disposiciones legales pertinentes. En Ecuador, el procedimiento para destituir a un funcionario público como un alcalde por actos de corrupción puede variar según las normativas establecidas en la Constitución, las leyes y los reglamentos correspondientes. Generalmente, se deben seguir las etapas establecidas en la legislación, que incluyen el derecho a la defensa y el debido proceso. Es importante que se respeten los principios de legalidad, imparcialidad y proporcionalidad durante todo el proceso. La decisión final de destitución debe estar respaldada por pruebas sólidas y seguir los procedimientos establecidos en la ley. La aplicación de la ley en este caso específico implicaría seguir el debido proceso y cumplir con las normativas y procedimientos legales vigentes en Ecuador por casos de actos de corrupción por parte de un funcionario público. La destitución es una sanción disciplinaria que implica la cesación definitiva de funciones de un servidor público por la concurrencia de una o varias causales previstas en el artículo 48 de la Ley Orgánica del Servicio Público, siguiendo un procedimiento que garantice el derecho a la defensa. Gracias. Es convencional la decisión de privarle a la señora Dueñas de su posibilidad de ser elegida por voto popular. Primero, la ley que regula el proceso de remoción de un alcalde es el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización, más conocido como COTAC. Esta ley prevé que los dignatarios de los gobiernos autónomos descentralizados, es decir, consejos provinciales, juntas parroquiales y alcaldías, podrán ser removidos de sus funciones cuando el órgano legislativo reúna un voto conforme de las 2/3 partes. En Quito, el Consejo Metropolitano está compuesto por 21 concejales, lo que quiere decir que faltarían 14 votos para que la alcaldesa pueda ser destituida, pero esto no es suficiente, ya que la misma ley indica que debe existir una causal cumplida para que haya motivación de remoción hacia este dignatario. Una de las causales puede ser haber dictado en su contra cualquier tipo de sentencia ejecutoriada por cualquier tipo de delito o el cometimiento de actos de violencia en contra de grupos vulnerables. Por lo tanto, cabe recalcar que es necesario que cualquiera de estas causales sea debidamente comprobado, es decir, no basta con que haya investigaciones de la Fiscalía en curso en contra de la alcaldesa, sino que necesariamente debe existir una sentencia condenatoria para que pueda cumplirse la causal. De tal manera que no es convencional privarle a la señora Fanny Dueñas su posibilidad de ser elegida por voto popular, ya que la normativa suprema dispone que en el artículo 101 que no pueden ser candidatos a dignidad alguna de elección popular los condenados en un juicio penal por delitos sancionados con reclusión, salvo que llamados a plenario sean absueltos. Tal como lo indica el Código de la Democracia en el artículo 14, una persona pierde sus derechos políticos y de participación cuando tiene sentencia ejecutoriada con pena privativa de libertad. Esta condición durará hasta que se cumpla toda la pena. Entonces surge la interrogante: ¿tener un proceso penal es impedimento para ocupar un cargo de elección popular? Sí lo es, pero en este caso, el caso de la alcaldesa Fanny Dueñas, no recae ninguna sentencia condenatoria emitida en primera instancia por un delito doloso, por lo tanto no se le puede condenar a no participar en elecciones populares el resto de su vida. En general, las restricciones de los derechos políticos deben estar respaldadas por fundamentos legales, claros, y deben cumplir con los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Además, es importante considerar las garantías de debido proceso y derecho a la defensa en el procedimiento seguido con la exalcaldesa.
La justificación de si la decisión de privarle a la señora Dueñas de su posibilidad de ser elegido por su voto popular o convencional o no depende de varios factores que deben ser evaluados en el texto legal y constitucional del Ecuador, así como en los estándares internacionales de derechos humanos. La decisión de privar a la ex alcaldesa de participar en las elecciones del voto popular se basa en un proceso de juicio político llevado a cabo por el Consejo Metropolitano de Quito. Esta decisión está respaldada por la legislación y los procedimientos establecidos en la normativa local. En el contexto de un juicio político, los funcionarios elegidos por voto popular deben ser destituidos de su cargo si demuestran irregularidades o violaciones graves a la ética del deber público. Según la legislación electoral del Ecuador, la derivación de participar en elecciones de voto popular puede ser una consecuencia de ciertas circunstancias, como una condena penal firme o una sanción por una autoridad electoral. En el caso de la ex alcaldesa Dueñas, su destitución a través de un juicio político llevado a cabo por el Consejo Metropolitano de Quito podría tener implicaciones en su elegibilidad para futuras elecciones. A continuación se presentan algunos elementos que pueden ser considerados en la justificación. Es importante examinar si la prohibición de ser elegido por voto popular está respaldada por disposiciones constitucionales y legales vigentes en el Ecuador. Si existe una base jurídica clara y precisa que permite esta restricción, de acuerdo a los principios democráticos y los derechos fundamentales, se podría argumentar que la decisión es convencional. La convencionalidad también se evalúa a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos y la decisión de privar a la señora Dueñas de su posibilidad de ser elegida por voto popular se ajusta a los principios y garantías establecidos en los tratados y convenios internacionales, de los cuales Ecuador es parte, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.